Buen día, mi nombre es Marleris Martínez y mi tema a tratar son las herejías y el catarismo. La conferencia fue dada por el expositor Sergi Grau Torras, un historiador de 42 años que escribió el libro Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos, del siglo XII al siglo XIV. Un dato importante para comenzar es que en el año 1250, más o menos, un italiano llamado Sacconi había sido previamente un cátaro y escribe una voluminosa obra contra ellos que va a polemizar la época, y también explicaba que la primera iglesia de esta comunidad cátaro se encontraba en Bulgaria. En este año 1250 situaba el origen de las herejías, siglo XII al XIV más o menos. Ahora, con respecto al origen de los cátaros, los 20 años de cruzada contra estos comenzaron bajo el pontificado de Ignacio III. A los primeros cruzados se les redujo en el sur de Francia, en Béziers y Carcassona, con grandes matanzas. Los cátaros rechazaban la iglesia establecida por muchas cosas, tanto teológica como políticamente hablando. Los cátaros eran un movimiento que provenían del oriente, sin formar parte de la ciudad cristiana, y de alguna manera a mediados del siglo XIII entró en Occidente y se empezó a expandir por las villas y ciudades de Europa. En última instancia, la destrucción de este movimiento cátaro ayudó a instituir una inquisición encargada de erradicar las herejías. Ahora, sabemos que para el cristianismo es muy importante la palabra. En cambio, los cátaros decían que detrás de esa literalidad de palabra había algo oculto. Ellos se oponían y sus actos resultaban en castigo. 50 años antes, los cátaros ya se estaban enfrentando a los clérigos, a los religiosos y con la propia iglesia, insultándose directamente. De alguna manera, los cátaros desprestigiaban todos los rituales en los que la iglesia creía. No creían en ninguno de los sacramentos más actuales, por ejemplo, el matrimonio. A mediados del siglo XII están documentados los primeros testigos cátaros, en el año 1140 más o menos, al 1321 al 25, divididos en diferentes partes de Europa. Luego se extendieron a la parte sur de Francia y mucho después, en 1450, en la zona de Bosnia, donde el cátaro se convierte en la religión oficial, basándose en que decían ser la verdadera Iglesia de Dios. Los cátaros en sí eran una religión y una extensión de la religión de la época, pero con sus propios rituales, considerando solo uno de los sacramentos cristianos, el bautismo. Los cátaros proponían una nueva interpretación de la Biblia. Su nombre, Catari, con H intermedia, significa puro. Sin embargo, al mismo tiempo, los cátaros aceptaban una forma de dualismo, influenciado por las herejías anteriores que persistían en el Imperio Romano. Los cátaros creían que la tierra había sido creada por Satanás y por lo tanto toda la materia era mala. Solo el espíritu había sido creado por Dios, que ofrecía la luz eterna. Esta creencia los llevó a rechazar la plenitud de Cristo, así como su resurrección. Las consecuencias de las creencias cátaras comenzaban ya a ser muy graves para la Iglesia católica. El Tratado de los Dos Principios es la única obra cátaro que explica de forma teológica y filosófica el origen de este dualismo. Los cátaros rechazaban los sacramentos, así como el matrimonio, y creían en la reencarnación. Al crecer en popularidad y en número, sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia, varios papas tomaron cartas en el asunto y enviaron a predicadores como Bernard de Claraval para convertir de nuevo a los herejes. Fue el Papa Ignacio III quien tomó las medidas más severas. La expansión cátara fue ayudada por los obispos del sur de Francia,
cuando éstos impusieron un nuevo impuesto para la Iglesia. Hasta ahora es desconocido. Además, a diferencia de la Iglesia católica, no practicaban la disparidad de género, permitiendo que las mujeres pudieran practicar o participar en todo. Este aspecto puede explicar por qué comenzó a crecer el movimiento cátaro. El movimiento cátaro se hizo fuerte en los pueblos fortificados de Béziers y Carcasona, donde sus habitantes comenzaron a debatir sobre las cuestiones religiosas, fundamentalmente en el mercado de la ciudad, algo que se repitió más tarde en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Los cátaros fueron asimilados como los herejes, para así poder ser perseguidos y destruidos, como decían los tratados teológicos. De estos tratados se obtiene la información de la época. En su mayoría, para no decir todos, inventaban un discurso religioso y creaban así una herencia que seguían al pie de la letra. Estos tratados tenían la función de crear una imagen de los cátaros, una imagen que no tenía nada que ver con la realidad. Presentaban a un grupo de cristianos que corrompían la sociedad. También existían otros tratados inquisitoriales, pero muy distintos a los que mencionaba hace un momento, porque no tenían que ver con tratados teológicos, sino que tenían que ver con el día a día, con la vida cotidiana. También se encuentran cartas enviadas a obispos, reyes, en donde se hablaba mucho de la persecución de los herejes, y también se encuentran crónicas que explican desde un punto de vista histórico lo que pasó en esta época. Todos estos tratados, cartas, son documentos propiamente cátaros. Por último, se encuentran los rituales que explican de una forma la visión general de lo que era este movimiento. Sergi Grau se hace una pregunta. ¿Habían cátaros en Cataluña? ¿Cómo podemos saber si sí habían cátaros en Cataluña? Podemos responder a esta pregunta con las principales fuentes de documentos que nos van a permitir conocer realmente si existían cátaros en esta parte. Es el registro que está en el Consulado Nacional de Francia. Son copias que se hicieron en el siglo XVII, encargados por el ministro de esta época, que era Juan Bautista. Son copias ya que la documentación original se ha perdido y es por ellos que se puede llevar registro de la vida de los cátaros. Hay entonces algunos relatos de cátaros que cuentan la cantidad de creyentes que había en la época, las rutas que recorrían con aquellos cátaros y contaban que la maquinaria de esta época estaba al máximo de su esplendor. Grau habla de Guillem Belibasta. Guillem Belibasta era un personaje característico, objeto de novelas, libro y hasta una película. El caso es que en estos relatos se conservan muchas declaraciones de los monarcas en la época de la Inquisición. Estos relatos llevan mucha información. La primera, que fue la novela, lleva registros de los relatos de la vida de los cátaros. En ellos se habla de un ritual para ascender, para poder ser cátaro, y quienes hacían este ritual se le consideraba creyente, pero no tenía que seguir necesariamente los preceptos del catarismo al pie de la letra, tal y como lo hacían los cátaros ancianos. Estas personas, los ancianos y mayores creyentes, como ya lo había mencionado, son los que más estaban en contra de los sacramentos de la Iglesia cristiana. En este caso, específicamente, el matrimonio. En este registro cuentan sobre Guillem Belibasta, sobre el día de su matrimonio y que el día después de haberse casado
se arrepintió del acto por causa de aquellos preceptos cátaros que él seguía. Él deshizo su matrimonio aunque amara a aquella dama. Terminando con las referencias, Sergi Grau presenta un mapa con la división territorial de aquella época de cátaros e iglesia. En conclusión, en 1209 el Papa Inocencio III logró asegurarse el apoyo militar francés para dar una invasión definitiva al problema de los cátaros. La Iglesia no dudó en tomar decisión de matar a todos y esperar a que Dios ya diera cuenta de ellos. Toda la población de Béziers fue masacrada. Carcassona, sin embargo, se entregó y el conde Raymond Roger fue encarcelado. Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos, siglo XII al siglo XIV. Durante los últimos años, el catarismo se ha convertido en un fenómeno mediático que ha trascendido el tiempo y el espacio. No solo los historiadores se han ocupado del catarismo. El ensayo, la literatura, la pseudodivulgación histórica, la ciencia ficción, la televisión y hasta la promoción turística han hallado en los cátaros un verdadero filón. El problema es que no siempre ha imperado el rigor histórico y por consiguiente se ha construido una verdadera mitografía sobre este movimiento. Este libro es una historia del catarismo en los reinos hispánicos a través de sus fuentes, documentos y testimonios que nos acercan a la vivencia de hombres y mujeres que creyeron en una reforma del cristianismo. Su aparición en la sociedad del medioevo conllevó la reacción de las jerarquías eclesiásticas y el poder político que terminó por condenar y perseguir cualquier disidencia cristiana. Esta situación fijó los mecanismos represivos que prohibieron el debate sobre la fe católica, desplazaron al hereje de la sociedad cristiana y contribuyeron a definir el estereotipo de la herejía como uno de los grandes peligros de la época. Otro documento interesante es La Cruzada contra los Cátaros I de la revista Despertaferro Antigua y Medieval, la edición número 56. Se divide en 6 partes. Primera, matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. A principios del siglo XIII, los frutos de la política de intervención de los reyes de Aragón en el sur de Francia eran muy evidentes, hasta el punto de gozar allí de mucha mayor influencia que el propio rey de Francia. Fue entonces, en 1209, cuando el Papa Inocencio III hizo un llamamiento a una cruzada para erradicar a los herejes cátaros del sur de Francia y reemplazar a quienes, desde su punto de vista, los protegían, quienes eran la nobleza occitana. Lo que empezó siendo una guerra religiosa se convirtió en un conflicto internacional por la hegemonía regional. En este primer número es dedicado a la cruzada albigense. Se abarca entre los años 1209 al 1215 aproximadamente, desde su inicio hasta el Concilio de Letrán, dejando para un próximo el final del conflicto y la erradicación de la herejía en las piras de Montsegur. Segundo, una cruzada contra los malos cristianos. En la primavera del año 1209 partió una expedición militar dirigida por un legado pontificio contra una región del sur del Reino de Francia. La empresa guerrera tenía como objetivo erradicar por la fuerza un movimiento disidente del cristianismo que, según Roma, amenazaba a la Iglesia católica y a sus fieles. Puesto que los reyes y príncipes se desentendieron del asunto, el Papa Inocencio III se comprometió a hacer una guerra justa, equivalente a la que se desarrollaba en Tierra Santa para la liberación de la tumba de Cristo. Por las causas del conflicto no fueron exclusivamente espirituales, sino políticas. Tercero, la herejía cátara por Pilar Jiménez. Por catarismo se conoce el fenómeno heterodoxo medieval
que habría sido importado de la cristiandad oriental a través de los bogomilos, secta dualista. Esta hipótesis dominó la historiografía hasta los años 1990. Hoy en día, sin embargo, la investigación sitúa su nacimiento a mediados del siglo XII, tras la conocida Reforma Gregoriana. Podemos incluso remontar sus orígenes a tiempos carolingios, al siglo IX, cuando surgen las primeras disputas en torno a los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Estos debates dividieron las escuelas monásticas y catedralicias y contribuyeron al proceso de racionalización y de formulación doctrinal que se estaba llevando a cabo en la cristiandad latina. En ellos podemos ver los precedentes de esta disidencia. Cuarto, Pedro II el Católico y Occitania. El inicio del reinado de Pedro II de Aragón señala un cambio de rumbo radical con la política ultrapirenaica seguida hasta entonces por su predecesor Alfonso el Casto, el monarca que había llevado la expansión de su reino por Occitania a su momento culminante con la conquista de Niza y la incorporación del condado Forcalquier. En febrero de 1198, Pedro II sellaba una sorprendente alianza con quien hasta entonces había sido su principal enemigo, el conde Raimundo VI de Tolosa. Quinto, la Cruzada de los Varones. Lo que comenzó como una más de las muchas incursiones militares que sufría una región caracterizada por su inestabilidad interna y constantes invasiones exteriores, dio paso, a partir de la década de 1220, al establecimiento del control directo del territorio por parte del monarca y la administración real, y a un dominio eclesiástico que se tradujo en una serie de investigaciones inquisitoriales. Fueran o no conscientes de las enormes implicaciones históricas que iba a tener el fenómeno, no cabe duda de que quienes vieron la llegada de los cruzados en 1209 sabían que la limpieza que pretendían imponer iba a ser muy severa. Sexto, jaque mate a la Gran Corona de Aragón, la batalla de Muret. A finales de agosto de 1213, el rey de Aragón, Pedro el Católico, concentraba su ejército en Huesca. Tras controlar las tierras del vizconde Trencabel, los cruzados de Simón de Montfort llevaban meses tratando de aislar las ciudades de Tolosa y Montauban, últimas grandes plazas en manos de Raimundo VI. Tomando Huesca como base, la hueste real podría alcanzar Tolosa por la ruta más corta, rompiendo el bloqueo cruzado. Todo quedaba dispuesto para una gran batalla que determinaría el futuro de Aragón, de Occitania y de los cruzados. Se anexa a este documento dos capítulos más. El primero, la ira de Dios, el pontífice Inocencio III y la cruzada albigense. Cuando en marzo del año 1208 el pontífice Inocencio III tuvo noticia del asesinato de su legado papal, no le cupo duda de que el conde Raimundo VI de Tolosa era el culpable de la muerte de Pedro de Castelnau. Este y otros argumentos convencieron al pontífice de la idoneidad de lanzar una cruzada en Occitania que erradicará la herejía cátara y a sus seguidores y depusiera a los nobles que los amparaban. Tiempo más tarde, el propio Inocencio quiso parar la matanza que había iniciado, pero ya era demasiado tarde. Último, los más temibles asedios. A principios del siglo XIII, los europeos habían alcanzado una gran destreza en la poliorcética, esto es, en la expugnación y defensa de castillos y fortificaciones. A pesar de todo, la guerra de asedio seguía brindando claras ventajas al defensor. Los asedios solían terminar en una de las tres maneras siguientes, de las cuales la primera era la más corriente. El sitio fracasaba. La ciudad o fortaleza negociaba la rendición o caía víctima de un asalto. Sin embargo, los primeros años de la cruzada albigense supusieron una excepción a esta norma.
Los cruzados tuvieron mucho más éxito de lo normal en el medioevo, contrariamente a lo que solía ser el caso. Expansión del bogomilismo con relación a los cátaros. Bogomilismo fue una secta cristiana neonóstica o dualista fundada en el primer imperio búlgaro por el sacerdote Bogomil durante el reino del zar Pedro I en el siglo X. Probablemente surgió en lo que hoy es la región de Macedonia. Los bogomilos pidieron un retorno a lo que consideraban una enseñanza espiritual temprana, rechazando la jerarquía eclesiástica, y sus principales tendencias políticas fueron la resistencia a las autoridades estatales y eclesiásticas. Esto ayudó a que el movimiento se extendiera rápidamente en los Balcanes, expandiéndose gradualmente por todo el Imperio bizantino y luego llegando a la Rus de Kiev, Bosnia, Iglesia de Bosnia, Dalmacia, Serbia, Italia y Francia con los cátaros. Los bogomiles eran dualistas o gnósticos porque creían en un mundo dentro del cuerpo y un mundo fuera del cuerpo. No usaron la cruz cristiana ni construyeron iglesias, ya que veneraban su forma talentosa y consideraban que su cuerpo era un templo. Esto dio lugar a muchas formas de práctica para limpiarse a través de la purga, el ayuno, la celebración y el baile. Dualismo filosófico de los cátaros. Aunque Occidente había conocido a fines de la antigüedad el auge del maniqueísmo, las doctrinas de base gnóstica y dualista desaparecieron sin dejar rastro hasta bien entrado el siglo XI. En este mismo siglo, y sin que puedan determinarse todavía los motivos exactos, el dualismo reapareció con fuerza, adquiriendo pronto en algunas religiones proporciones alarmantes. El primero en dar voz de alarma fue el corresponsal de San Bernardo, Everin de Stenfield, hacia los años 1140 al 1144, relatando sucesos acaecidos en la colonia. Al parecer había surgido en esta ciudad un numeroso grupo de herejes, denominados por Stenfield como Pauperes Christi, que además de postular típicas ideas antijerárquicas, promiscuidad de sexos, comunidad de bienes, rechazo de los sacramentos, etc., se creían poseídos por el Espíritu Santo en virtud de la imposición de manos recibida de sus líderes. Participantes en ceremonias colectivas en las que la fracción del pan y el rezo tenían papel destacado, estaban convencidos de ser el germen de la verdadera iglesia. Odiados por las masas, estos herejes se dejaron quemar sin oponer resistencia, pues vieron en la muerte una oportunidad de oro para que sus espíritus, libres de las ataduras que representaban el mundo, el cuerpo y el pecado, retornasen libre al Creador. Este dualismo incipiente, cuerpo y alma, que quizá no llegase a madurar, dada la prontitud con la que la secta fue exterminada, se manifestó sin embargo a partir del 1145. Cátaros y reencarnación por Arthur Girdham y Relatos de la vida cotidiana de los cátaros por René Nelly. Memorias de la vida pasada de un psiquiatra. Arthur Girdham. La imagen más vivida y plausible de los cátaros proviene de una fuente extremadamente extraña, recuerdos de vidas pasadas reunidos por un psiquiatra británico del siglo XX. Él estaba practicando en esta capacidad en 1962, cuando conoció a una paciente llamada señora Smith. Sus primeras palabras a ella, como le recordaría más tarde para su propia sorpresa, fueron: «Te he visto antes». La señora Smith, una mujer por lo demás normal en sus 30 y pocos años, acudió a él con una queja sobre un sueño recurrente que la había estado inquietando. Un hombre entraba a su habitación por el lado derecho. Estaba tendida en el suelo. Su enfoque la llenó de terror. Aunque en sí mismo el sueño no tenía ningún interés particular, tocó un acorde de Girdham. Había estado teniendo una pesadilla recurrente similar en la que un hombre alto se acercaba al lugar donde estaba durmiendo. Él venía detrás de mí a la izquierda. A veces se inclinaba sobre mí. Me sentía rígida, sin palabras y con pánico. Aunque no podía recordar exactamente cuándo habían comenzado sus pesadillas, estaba seguro de cuándo terminaron.
fue alrededor de la época en que se encontró con la señora Smith. Además, como más tarde supo, sus sueños de este tipo también se detuvieron. ¿Es esto significativo?, escribió. No en sí mismo, pero siento que mi visitante nocturno fue el mismo hombre que perturbó los sueños de la señora Smith. Durante el año siguiente, continuaron ocurriendo curiosidades, coincidencias y sincronicidades entre Girdham y la señora Smith y los cátaros. Luego, en una sesión de diciembre de 1964, la señora Smith hizo un comentario en el sentido de que el amor era una fuerza inmensamente creativa y que a través de él la humanidad estaría unida. Ella atribuyó esta declaración al mismo Girdham, aunque él estaba seguro de que nunca había dicho nada de eso. Un miembro del círculo del Dr. Girdham hizo este dibujo cuando ella tenía 7 años. Se dice que representa a 2 inquisidores asesinados por los cátaros, así como el intento de un niño inglés de representar la palabra Avignon-net, un sitio donde los cátaros fueron masacrados en su propio idioma. La señora Smith reveló entonces un hecho sorprendente. Cuando era adolescente, había escrito una novela, que luego destruyó, sobre la vida en una comunidad de mujeres medievales y un hombre al que amaba llamado Roger. 2 meses después, en febrero de 1965, la señora Smith le dijo a Girdham algo aún más sorprendente. Él mismo había sido Roger, el hombre que ella amaba, en una vida pasada. Éramos de una familia muy pobre, pero tú eras de noble nacimiento, le dijo ella. Me enamoré de ti entonces y mi padre me dijo que no debía volver a verte nunca más. No eras de nuestra clase y, lo que era más importante para él, no eras de nuestra fe. Me negué a separarme de ti y finalmente fui excomulgada. Fui a vivir contigo, pero no estábamos casados. Me dijiste que si ocurría algo debía ir a Fabriza, pero ella no estaba segura si esto era una persona o era un lugar. Poco después de las revelaciones de la señora Smith sobre su vida pasada como un cátaro, otras mujeres empezaron a avanzar con flashbacks y detalles similares, llevando al Dr. Arthur Girdham a creer que fue testigo de un acontecimiento increíble que sería la reencarnación masiva. Esta foto del Dr. Girdham con algunos de su grupo de almas encarnadas fue tomada en Montségur, Francia, en los años 70. Así comenzó una extraña serie de revelaciones, sueños y encuentros combinados con una seria investigación histórica sobre la saga de los cátaros. Se descubrió que cierta Fabricia de Maceroyes era una conocida protectora de los herejes, es decir, los cátaros, en el Languedoc, los principios del siglo XIII. La identidad del hombre en los sueños de Girdham y la señora Smith también quedó clara. Fue Piers de Maceroyes, sobrino de Fabriza. Aunque la señora Smith, o su encarnación anterior llamada Peirone, estaba asustada por su recuerdo de Piers, él no había querido hacerle daño. Había venido a anunciar alegremente que había cometido un asesinato. Este crimen, que tuvo lugar en Avignon-net en 1242, está bien documentado. Era de 2 inquisidores que habían sido enviados por Roma para descubrir a los cátaros. Esto no marcó el inicio de la gran persecución lanzada por el papado, que comenzó en 1209. Pero sí provocó una represalia que terminó en el asedio climático de Montségur en 1244, el episodio más famoso de la epopeya cátara, que terminó con 200 parfites quemados vivos y marcó el comienzo del fin del catarismo como un movimiento. Piers de Maceroyes, por cierto, no fue un cátaro, estaba motivado por la codicia y el puro placer de asesinar. La historia de Girdham, contada en su libro The Cathars and Reincarnation,
continúa con muchas ramificaciones. Él no lo dice bien, pero su narrativa se tambalea entre las revelaciones de la señora Smith, sus propias experiencias, eventos históricos reales, la historia de amor de Roger y Peyronie y las enseñanzas del catarismo. Se presentan muchos otros personajes, algunos de los cuales pueden identificarse a partir de registros históricos, pero que comienzan a difuminarse en la narrativa. De los dos personajes principales nos enteramos de que Roger fue encarcelado y murió, probablemente de tuberculosis, mientras esperaba el interrogatorio de la Inquisición. Peyronie sufrió un destino más dramático, y uno de los personajes más memorables de los libros de Gingerdan da su primer recuerdo de haber sido quemada en la hoguera. Su relato dice: el dolor era enloquecedor. Debes orar a Dios cuando te estás muriendo, si puedes orar cuando estás en agonía. No le oré a Dios, pensé en Roger y en lo mucho que lo amaba. El dolor de esas llamas malvadas no fue tan grave como el dolor que sentí cuando supe que él estaba muerto. Me sentí repentinamente feliz de estar muriendo. No sabía que uno se quemaba hasta morir y que sangraría. Pensé que toda la sangre se secaría con el terrible calor. Pero yo estaba sangrando mucho. La sangre goteaba y cesseaban las llamas. Deseé tener suficiente sangre para apagar las llamas. La peor parte fueron mis ojos. Odio la idea de quedarme ciega. Traté de cerrar los párpados, pero no pude. Deben haber sido quemados, y ahora esas llamas iban a arrancar mis ojos con sus malvados dedos. Imaginación activa o recuerdos reales. Un ejemplo es el color usado por los cátaros perfects o perfectos. Los perfects eran la élite, los pocos que habían recibido la iniciación conocida como el consolamentum y que servían más o menos como un clero. La mayoría de los libros dicen que siempre llevaban túnicas negras, pero la señora Smith recuerda que la única túnica de Roger era azul oscuro. Fue solo varios años después de estas revelaciones de Gingerdan que se encontró con una declaración de la vida cotidiana de los cátaros de Languedoc en el siglo XIII, del conocido estudioso René Nelly, que dice que aunque los perfects originales se habían vestido de negro, a menudo cambiaban a azul oscuro como un disfraz en tiempos de persecución. Dado que los recuerdos de la señora Smith eran de aquellos días de persecución, esto tendría sentido. Este detalle aún no había aparecido impreso cuando tuvo sus sueños. Nelly, a quien Gingerdan consultó, quedó tan impresionada por la actitud de sus recursos que le dijo que en caso de duda sobre algún detalle debía confiar en la memoria del paciente, siempre. Y la memoria era considerable. Como muchas personas de la época, Peyronie o la señora Smith tenía una facilidad para recordar canciones y versos que estaban mucho mejor desarrollado que el de las personas de hoy. Escribió algunas de las canciones que recordó que Roger había cantado. Las había transcrito cuando era adolescente. Además, algunos de sus versos se parecen mucho a los de las antologías de la época medieval francesa. Detrás de todo esto hay un trasfondo de detalles que da vida a una edad perdida, a la vida cotidiana como tal. De la casa de Peyronie, recuerda, era poco más que una choza, una habitación, eso es todo. Estoy seguro de que no había escaleras arriba, el único mobiliario era un banco y una mesa. Era casi tan oscuro por dentro como por fuera, porque la pequeña ventana no tenía vidrios y estaba cubierta con una contraventana de madera para mantener los elementos. Ella dormía con su familia en ropas en el piso. Con frecuencia, da detalles sobre la vida medieval que la señora Smith no conocía, como la costumbre de beber vino diluido. Más allá de cierto punto, es inútil discutir si estos son recuerdos genuinos de vidas pasadas o no. Nuestra época ha olvidado que el escepticismo
no es en sí mismo un signo de inteligencia. Sería más interesante ver qué podemos aprender de estas cuentas y cómo complementan las fuentes convencionales sobre el catarismo. Documento cátaro, la cena secreta del reino de los cielos. La cena secreta forma parte de los textos doctrinales de los cátaros, que sin ser escritos por ellos mismos son manifiestos conocidos públicamente de una gran importancia, que nos han llegado hasta nosotros. También se conocen estos documentos por el nombre de Preguntas de Juan, el cual habría hecho una serie de interrogantes formulados por el santo y dirigidos a Jesucristo en una cena santa del reino de los cielos. También es conocido el documento cátaro como la Ascensión de Isaías, versión idealizada que corresponde a la creación, donde se hace una exposición muy pormenorizada, comenzando por la rebelión de Satanás, influyendo sobre diversos otros ángeles a fin de intentar engañar a Dios de su verdadera intención de oponerse al Creador, por lo que son todos ellos condenados y proscritos. Seguidamente, bajo la égida del Génesis, da una explicación de la creación de la cual surge Adán, el primer hombre, seguido de Eva, la primera mujer, a través de la cual Satán le influye a cometer desobediencia, perdiendo por ello a toda la humanidad. En consecuencia, tras tantas tribulaciones, no obstante, Dios promete que llegado el fin del mundo, resarcirá a los humanos que hayan sido fieles a sus mandatos la vida eterna, prometiendo la gloria, el disfrute en la contemplación del Creador junto con Jesucristo a su diestra, condenando a los ángeles caídos y a toda humanidad que con ellos han sido partícipes de todas las maldades, castigándoles con el sufrimiento eterno. El libro de los dos principios. Este libro comprende el Tratado del Libre Arbitrio, el cual dice que dará conocimiento a todas aquellas gentes ignorantes de la verdadera fe, explicándoles a través de los testimonios de las divinas escrituras argumentos fehacientes con el auxilio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El presente tratado, a su vez, está dividido en los siguientes ejemplos. Primero, los dos principios, en donde se rechaza la teoría del principio único, como aseguran los ignorantes, los cuales argumentan que eran buenos o bien eran malos. Segundo, de la verdad de Dios, reflejado en San Pablo en la epístola a los romanos, que dice: la causa primera está por encima del todo lo que se pueda decir. Y tercero, que Dios conoce todo lo que está en la eternidad, la cual dice que Dios conoce todas las cosas de toda la eternidad, el pasado, el presente y el futuro, incluso antes de que éste se produjera. La ruta de los cátaros y las mujeres en el catarismo. Pilar Vélez Pitars. Otro documento importante, cátaro. Nos hemos preguntado alguna vez cómo se vería la historia si lo hubieran escrito mujeres en lugar de hombres. Partiéramos de la libertad de ser humano para elegir y de la igualdad de oportunidades sin importar el sexo, raza o estatus social. En este estudio histórico y poético, desde la perspectiva de igualdad de género, se ve el mundo medieval a través de los ojos de una mujer cátara cuyo nombre era Raymond Piquier. Su nombre ha pasado a la historia por ser la mujer o la amante del último cátaro que fue quemado en la hoguera, lo hemos mencionado, Guillem Belibaste. El ser humano, hombre o mujer, sea de la época que sea, necesita vivir en libertad y elegir libremente sus creencias. Cuando el sistema le quita al ser humano ambas posibilidades, es cuando se revela y surgen las herejías y las revoluciones. Sergi Grau también nos habla sobre el siglo XIII, su cultura y religión, el renacimiento de este siglo y algunas traducciones italianas de grandes obras como la Divina Comedia de Dante. Nos habla de la recuperación de la cultura clásica y el nacimiento de las universidades en esta época. La herencia cultural clásica sobrevivió incluso a los denominados siglos de oro de la Alta Edad Media y se revitalizará con el Renacimiento
el clasicismo y el neoclasicismo en la Edad Moderna, llegando hasta nuestros días. También comenzaron a fundarse las universidades en distintas ciudades de Europa occidental a partir aproximadamente del año 1150, en el contexto del Renacimiento del siglo XII. Estas fueron instituciones que establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo, determinando la estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea cuando se extendió por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de los maestros y los estudiantes, que, aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Eso se refleja en la crisis entre las que estuvieron envueltas y por las intervenciones que sufrieron por parte de ambos poderes, que eran el político de reyes y emperadores y el eclesiástico por los papas, obispos y órdenes religiosas. También se dieron las traducciones italianas, como lo mencioné, de la obra de la Divina Comedia de Dante, que esta es escrita por Florentino Dante entre 1304 y 1321 aproximadamente. Es una poesía épica del género literario que consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. Tales hazañas constituyen un modelo de virtud, sean verdaderas o ficticias. La Divina Comedia representa un compendio de la cultura y el conocimiento medieval, tanto en lo religioso como en lo filosófico, lo científico y lo moral. Existen entre los cátaros una serie de rituales necesarios, esto sin ser precisamente dogmas de fe, como sería de obligado cumplimiento en la doctrina de los cristianos católicos. Son observados por todos aquellos creyentes que moralmente han de seguir la creencia de su fe y sobre todo la utilización de un patos suficientemente creíble ante sus obispos o hacia la multitud presente en tales ritos, como forma de reafirmación en la fe que han aceptado profesar. El más importante de estos ritos es sin duda alguna el consolamentum, importante ceremonia en el mundo de los cátaros, por lo que responde al único sacramento dualista de esta religión herética, por lo que el consolamentum era, por así decirlo, la síntesis correspondiente al bautismo, la confirmación, la ordenación e incluso la extrema unción, practicada por los católicos. Suponía la constatación de un creyente cátaro en su paso hacia una instancia superior jerárquica, que les conferiría el título de perfecto, perfects. Esto se conseguía por la simple imposición de manos que otro perfecto efectuaba sobre el nuevo aspirante, el cual a su vez tenía la potestad de transmitir el consolamentum a otro creyente que voluntariamente lo solicitase. Este libre asentimiento que se adquiría representaba no obstante un camino no exento de unas obligaciones muy comprometedoras en su cumplimiento. Debía vivir, por ejemplo, una vida completamente entregada a los demás, de un comportamiento intachable, ascetismo total y observando las reglas que adquiriría propias de su fe, como rezos continuos, ayunos frecuentes, abstenerse de toda práctica sexual, entre otros. En cuanto al alimento, no debían comer carne ni todo lo derivado de ella, como huevos, leche, mantequilla, ya que todos estos productos significaban el resultado de la reproducción sexual, totalmente prohibidos por el catarismo, al significar en ellos estar poseídos por el diablo. En cambio, sí podían beber vino moderadamente y la ingesta de pescado, ya que según las creencias del medioevo, los peces se reproducían espontáneamente en el seno del agua. Cualquier transgresión a todas estas normas de estricto cumplimiento significaba para el perfecto la pérdida del consolamentum, al mismo tiempo que lo perdían todos aquellos que este transgresor hubiera impuesto. Tan solo podían recuperarlo si accedían de nuevo a este ritual, ya que rechazaban la idea católica de que un sacramento siempre es válido aunque el oficiante sea indigno. En el catarismo, sus representantes en todo momento debían ser merecedores intachables de sus cargos. Existe otro rito llamado aparelamentum.
es descrito como una fórmula que mensualmente se utilizaba a cargo de los diáconos. Consistía en esta ceremonia en unas confesiones colectivas y públicas describiendo las faltas que pudieran cometer los perfectos, en donde se pronunciaban ocasionalmente ante los obispos. En la manera occitana de este rito aparelamentum se requería de un pathos lo bastante retórico, no tanto para impresionar a los asistentes como ante los representantes del catarismo, pero sí para dar un aire solemne a las fórmulas contenidas en ellos. Estos decían: comparemos ante Dios y ante vosotros y ante la orden de la Santa Iglesia para recibir el servicio, el perdón y la penitencia para todos nuestros pecados. Daban exhaustivamente toda clase de pormenores de las faltas cometidas, sus miserias, imperfecciones, corrupciones y cuantos pecados pudiesen existir, prometiendo actos de arrepentimiento como ayunos, plegarias, obediencias, sin olvidarse de nada y recordando ante Dios la salvación de todos los justos, gloriosos y cristianos.